En la sesión anterior vimos cómo calcular la demanda de energía, que era el primer paso dentro de la metodología que estamos desarrollando para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos aislados. De la demanda de energía obtuvimos tres parámetros. Uno era la energía diaria consumida, el otro la demanda máxima y los días de autonomía considerados, que son a criterio del diseñador. Pero ahora, una vez ya tengo calculada la potencia pico, podemos ver de nuevo la metodología que hemos diseñado y en este caso ya corresponde el dimensionamiento del arreglo fotovoltaico a partir de los datos de demanda de energía calculados. Pero además debo considerar dos parámetros importantes. Uno de ellos es la irradiancia en el lugar, es decir, cuánta energía solar hay disponible, que en este caso se considera como hora solar pico, las horas solar pico del lugar, y las pérdidas de energía en el sistema. Las pérdidas de energía serán consideradas dentro del factor de rendimiento, que ya hemos explicado qué es, y que tiene un valor adecuado y que vamos a dar para el diseño de sistemas fotovoltaicos. Entonces, veamos un poco a partir de la demanda ya calculada y de estos parámetros cómo dimensiono el arreglo fotovoltaico. Para ello, utilizo esta fórmula que hemos visto ya previamente. Esta es la fórmula para la potencia pico fotovoltaica, considerando la energía diaria y la demanda máxima. Entonces, la primera condición es que la potencia pico del sistema fotovoltaico debe ser mayor a la energía diaria por los días de autonomía, es decir, toda la energía que debo proveer entre la hora solar pico, que representa la irradiancia en el lugar, por el factor de rendimiento. La hora solar pico, para obtener la hora de solar pico debemos utilizar bases de datos y buscar la hora solar pico para el lugar donde se está haciendo la instalación. Para esto, junto a esta sesión, tienes un recurso adicional, una guía completa de cómo obtener la irradiancia y el recurso solar para cualquier ubicación en hora solar pico, en kilowatt hora metro cuadrado día o en otras unidades de distintas bases de datos como la NASA, el NREL, Meteonor o SolarGIS. Hay una guía en video junto a esto que te va a servir para obtener esta hora solar pico. Entonces, en esta fórmula se utiliza la hora solar pico del lugar donde va a ser la instalación y un factor de rendimiento que vamos a considerar de 0.8. Entonces es la primera condición que debe para dimensionar mi potencia fotovoltaica pico, es decir, la potencia DC. La otra es que la misma potencia DC debe ser mayor o igual a 1.25 por la máxima demanda. La máxima demanda es la máxima demanda instantánea, la máxima potencia que consume mi carga y que también se debe calcular en el cálculo de la demanda de energía. Por ejemplo, para el ejemplo anterior calculamos tres cosas. El consumo de energía, que era de 1570 Wh sobre día. La potencia máxima, la demanda máxima, que era 750 watts. Y los días de autonomía que habíamos considerado con un criterio de diseñador de 2 días de autonomía. Entonces, haciendo este ejemplo, la potencia pico, vamos a ver un poco la fórmula. Aquí está la fórmula de cómo calcular la potencia pico. La potencia fotovoltaica pico va a ser mayor o igual a la energía diaria entre las horas solar pico mínimas por el factor de rendimiento. Aquí, recalcar que HSP-min son las horas solar pico mínimas que van a ver en el lugar y que la obtenemos de diferentes bases de datos, como pueden encontrar en la guía que está adjunta. PR es el factor de rendimiento que se va a considerar en la mayoría de sistemas fotovoltaicos aislados como 0.8. Por otro lado, la potencia fotovoltaica AC, es decir, la potencia a la salida del inversor, va a ser mayor o igual que 1.25 por la máxima demanda. Resolviendo esto, como ejemplo para el caso que hemos estado viendo hasta ahora, la potencia fotovoltaico pico va a ser mayor o igual a 1570, que es la energía diaria consumida, entre 4, que es la hora solar pico determinada para el lugar, por 0.8, que es el factor de rendimiento considerado. Esto me da un valor igual a 490.63 watt pico, es decir, la potencia fotovoltaica pico debe ser mayor o igual a 490 watt pico. La potencia fotovoltaica a la salida del inversor, la potencia AC, va a ser mayor o igual a 1.25 por la máxima demanda, que hemos determinado que es igual a 275 watts. Entonces es 1.25 por 275 watts, que es igual a 343.75. Estos, la potencia pico y la potencia fotovoltaica AC, son determinadas por esta fórmula que hemos utilizado y son los valores que vemos en pantalla.
Este es uno de los pasos más importantes en el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos aislados, hallar la potencia pico. Y a partir de la potencia pico yo puedo obtener el número de módulos y puedo obtener el número de módulos en serie y el número de módulos en paralelo, como lo veremos en el ejemplo de aplicación. Pero por ahora quedémonos con el valor de potencia pico. Ese valor de potencia pico ya habíamos visto en la unidad 2 que permite pues hallar el número de módulos y otras configuraciones. Pero siguiendo la metodología que hemos diseñado para sistemas fotovoltaicos aislados, el siguiente paso es el dimensionamiento del controlador de carga y también de las baterías y finalmente para llegar al dimensionamiento del inversor. Pero antes de ver los cálculos que se deben hacer para dimensionar esto, veamos un poco la teoría, qué realmente significa y qué es, cuál es la función de un controlador de carga, de una batería y de un inversor fotovoltaico off-grid. Empecemos por el controlador de carga. Un controlador de carga, como su propio nombre lo dice, controla la carga y descarga. ¿De qué? De las baterías. En un sistema fotovoltaico aislado hay baterías, es decir, tenemos energía fotovoltaica, un arreglo fotovoltaico que produce electricidad, pero como hemos visto, esta electricidad no va a ser consumida directamente, al menos en el día. Sí, pero en la noche no, porque no va a haber producción. Entonces yo debo almacenar esta electricidad para utilizarla en la noche. Pero al almacenarla, yo utilizo un sistema de almacenamiento de energía y este sistema debe pues, ser regular. Generalmente este sistema de almacenamiento de energía son baterías y yo debo regular la carga y la descarga de las baterías. Para eso se utiliza un dispositivo electrónico conocido como controlador de carga. Es un dispositivo electrónico ubicado entre el arreglo fotovoltaico y el banco de baterías. Veamos su ubicación en la imagen. Vemos que está entre el arreglo fotovoltaico y el banco de baterías y lo que hace es controlar el flujo de energía mediante parámetros de corriente y parámetros de tensión que va desde el arreglo fotovoltaico hacia este banco de baterías. Entonces el rol principal es tres funciones tiene. La primera es proteger al banco de baterías contra la descarga profunda. ¿Qué quiere decir? Que las baterías tienen cierta tecnología química que no puede descargarse por completo. Así como antes, por ejemplo, en los celulares o en las computadoras, si descargabas por completo tu batería, luego se perdía la capacidad, ya no cargaba igual, ya no duraba igual. Algo parecido pasa con las baterías de los sistemas fotovoltaicos. Ya va a ver más adelante por qué, y dependiendo de la tecnología. Pero cada tecnología tiene una descarga máxima y este controlador se encarga de eso, de que no sobrepasemos esta descarga máxima de las baterías. El segundo rol de un controlador de carga es proteger contra la sobrecarga. Así como protege contra la descarga, también contra la sobrecarga. Nosotros no podemos inyectar más energía de la que pueda almacenar la batería, porque si no pues se va a dañar o va a provocar, por ejemplo, accidentes como incendios. Entonces el controlador de carga también tiene esta función de limitar la sobrecarga de las baterías. Finalmente, la última función, pero no menos importante, de un controlador de carga es evitar la descarga nocturna del banco de baterías hacia los paneles solares. Cuando no hay radiación, los paneles solares se pueden comportar como una resistencia y como están conectadas a las baterías, la batería puede regresar la electricidad hacia los paneles solares que se están comportando como carga. Esto podría ser muy dañino para los sistemas fotovoltaicos y además perdemos energía. El controlador de carga, por lo tanto, se encarga de evitar este regreso de electricidad. ¿Y qué tipos de controladores de cargas existen en los sistemas fotovoltaicos? Hay dos, por así decirle, o se conocen dos tipos principales, PWM y MPPT. En realidad, PWM significa modulación por ancho de pulso. Es una forma de obtener corriente alterna a partir de corriente directa o una forma de modular de distintas formas la corriente. Entonces, no vamos a entrar en detalle del funcionamiento de un PWM, pero lo que sí debemos de resaltar es la diferencia con su otro tipo de controlador, que es el MPPT. MPPT, ya lo habíamos mencionado anteriormente, si se acuerdan, significa Maximum Power Point Tracker. Y un Maximum Power Point Tracker es un seguimiento del punto de máxima potencia. Es decir, este controlador, aparte de realizar todas las funciones que ya hemos dicho, proteger contra la sobrecarga, proteger contra la sobredescarga y evitar el regreso de corriente de las baterías a los paneles, además de esto, optimiza la salida del sistema fotovoltaico hacia la batería para hacerlo funcionar siempre en el punto de máxima potencia. Esta es la principal diferencia entre el
controlador PWM y el controlador MPPT. Los controladores PWM están generalmente muy destinados a aplicaciones muy pequeñas donde la eficiencia puede ser menor y no va a haber ningún problema. Pero en este curso utilizaremos siempre controladores MPPT, que son las opciones adecuadas para los sistemas fotovoltaicos ya residenciales, incluso en aislados o en otro tipo. Entonces, un controlador MPPT, en conclusión, utiliza un algoritmo de seguimiento de punto máxima potencia para una mayor producción solar, pero al final ambos controladores tienen las mismas funciones de protección de sobrecarga, contra sobredescarga y contra regreso de baterías hacia los paneles fotovoltaicos. Si hacemos una comparación entre el MPPT y los módulos y los controladores PWM, como lo vemos aquí, vemos que un controlador MPPT puede producir hasta 30% más de energía debido a su seguimiento del punto de máxima potencia. Entonces, ¿cuándo elegir un controlador PWM y un controlador MPPT? Bueno, los controladores PWM están destinados a instalaciones muy pequeñas porque son más baratos y porque generalmente se utilizan con salida de cargas DC. Aparte, el controlador PWM se rige por la corriente del arreglo solar. Por ende, la mayoría utiliza generalmente más paneles solares. En cambio, un controlador MPPT tiene un seguimiento del punto de máxima potencia. No es tan barato como un PWM, pero sí tiene más eficiencia y más producción solar. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el parámetro principal para seleccionar un controlador de carga? El parámetro principal es la tensión del sistema. ¿Qué es la tensión del sistema? La tensión del sistema va a ser la tensión de mi banco de baterías. Yo puedo poner banco de baterías a distintas tensiones. Las baterías tienen tensión al final de cuentas. Puedo tener 10 voltios, 20 voltios. ¿Cuáles son los adecuados? Bueno, en los sistemas fotovoltaicos siempre son múltiplos de 12. 12 voltios, 24 voltios y 48 voltios. Generalmente los rangos para un sistema aislado en la tensión DC van entre eso, de 12 voltios para más pequeños hasta 48 voltios para los más grandes. Entonces, uno de los parámetros principales es la tensión del sistema, la tensión de las baterías. 12 puede ser 12 voltios, 24 voltios o 48 voltios. Más adelante y durante los ejercicios de aplicación veremos por qué es importante 12, 24 o 48 voltios y cómo seleccionar estos tipos de acuerdo a la aplicación o a la potencia. Una vez se dimensiona este controlador, que ya más adelante veremos los cálculos para el dimensionamiento, sigue el dimensionamiento del inversor. ¿Pero qué es el inversor? Hablemos un poco antes de qué es un inversor off-grid. Ya habíamos dicho que un inversor tiene como función transformar la corriente directa en corriente alterna, pero además tiene otras funciones cuando se trata de un inversor off-grid o un inversor aislado. La otra función es que en este caso debe crear una red eléctrica AC apoyado en las baterías. Entonces, esa es la principal diferencia con un inversor on-grid. Entonces, un inversor off-grid también tiene una tensión de baterías definidas por el sistema y también lo define el inversor. Hay inversores para 12 voltios, para 24 voltios y para 48 voltios. Entonces, yo debo seleccionar el adecuado y a partir de allí dimensionar mi sistema de baterías y mi controlador también. La potencia, hay de distintas potencias también. Otro de los parámetros de un inversor de on-grid es la potencia. Hay de distintas potencias, de 1 kilowatt de salida, de 2 kilowatts y así. Y generalmente deben tener un tipo de ondas sinusoidales, es decir, una salida en corriente alterna pura. Existen distintos tipos de inversores. Yo puedo clasificar los inversores por la electrónica, ¿no? Entonces puedo tener un inversor cargador, que se le llama, que ya tiene dentro del mismo inversor tiene el controlador que hemos visto anteriormente. El controlador MPPT o PWM está dentro del inversor, ya no necesito tener dos dispositivos separados. Entonces el inversor se encarga tanto de la carga y descarga de las baterías como de la conversión de corriente directa a corriente alterna. Siempre estos inversores off-grid tienen la entrada para un sistema de baterías que no lo tienen los inversores off-grid. También están los inversores híbridos o controladores de carga bidireccional. Esto lo vemos en la imagen de aquí. Y en los casos de los inversores híbridos, la tensión de baterías está definida por el modelo. Tienen una potencia también
definida, un tipo de onda sinusoidal puro, una entrada AC para cargar el banco de baterías, una interacción adicional con la red o con generadores, un ingreso de potencia fotovoltaica, y generalmente su uso es para nivel residencial o pequeña demanda. Entonces, en la actualidad la tendencia es no utilizar un controlador separado, sino utilizar un solo inversor cargador, y a veces incluso híbrido, ¿no? Entonces el inversor cargador ya es la tendencia actual, que incluye el controlador MPPT y pues se encarga de transformar la corriente y seguir el punto de máxima potencia y proteger a las baterías. Estas tres funciones en una sola. Pero entonces veamos un poco lo que habíamos visto de las tensiones anteriormente. Cómo las baterías interactúan con los inversores fotovoltaicos off-grid. Veamos esta imagen. En esta imagen vemos tres casos, unas baterías de 12 voltios, de 24 voltios y de 48 voltios. Imaginemos que tenemos un inversor de la misma potencia, 2400 watts. Como la tensión de entrada, la tensión es distinta en cada uno, a mayor tensión la corriente que va a circular por el cable de las baterías va a ser menor. Entonces, si nosotros queremos menores corrientes y por lo tanto menores secciones de conductor, la tensión de la batería debe ser mayor, debo tener mayor tensión en las baterías. Y esto es, el modelo del inversor dependerá de la tensión del banco de baterías, puede ser 12, 24 o 48. Más adelante, bueno, en esta sesión encontrarás también un recurso y una guía de cómo interpretar una ficha técnica de un inversor off-grid y para qué sirven, y cómo dimensionar también los inversores off-grid. Lo veremos más adelante en el ejercicio de aplicación y en los recursos adicionales. Por ahora ya sabemos qué es un controlador off-grid y qué es un inversor off-grid, y en la siguiente sesión hablaremos de otro de los principales componentes de un sistema fotovoltaico aislado, las baterías y los sistemas de almacenamiento de energía. Nos vemos allí.